Hermanos, los últimos dos mensajes sobre la omnisciencia de Dios, y la omnisciencia de Dios la relacioné con el tema de cuando nuestro corazón está lejos de Dios. Dije que Dios, tiene una sabiduría plena y perfecta. Él está al tanto de todo lo que sucede y es la fuente misma de todo conocimiento. De esta manera Dios sabe todo lo que pensamos, todo lo que sentimos y todo lo que hacemos en cada momento. Y que de Él no podemos escondernos. Es decir, a Dios no lo podemos engañar. Por eso tenemos que ir con nuestro corazón abierto y ser íntegros también con Él con respecto a nuestra vida espiritual. El mensaje de hoy, aunque tiene que ver con la omnisciencia de Dios, es un poco diferente, debido a que vamos a hablar sobre las cosas que deberías saber sobre la omnisciencia de Dios y que no sabes o que no lo tienes muy claro. El salmista declara en el Salmo 145:5. Yo tengo aquí 147:5. No sé si estoy equivocado, por supuesto, pero ahora ya no sé cuál es cuál. Bueno, sea cual sea el versículo, lo que dice es esto: grande es el Señor y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Ahora van a captar un poco lo que quiero decir con todo este tema de las cosas que debería saber sobre la omnisciencia de Dios. A menudo nosotros hablamos de lo que sabemos y cómo lo sabemos, pero rara vez nos preguntamos: ¿y cómo sabe Dios? ¿Qué sabe Dios? ¿Cómo le hace para saber? ¿De dónde obtiene Dios el conocimiento? Así que hoy vamos a dirigir nuestra atención a 10 principios que deberías saber sobre la omnisciencia de Dios, y es la parte 1. O sea, no se asusten, hoy no vamos a ver los 10 principios, vamos a ver 5 que son muy interesantes, hermanos, y que tal vez nunca se habían puesto a pensar ustedes sobre esto. El primer principio sobre lo que deberíamos saber sobre la omnisciencia de Dios dice que el conocimiento de Dios es intuitivo, no discursivo. Cuando digo que nuestro conocimiento es discursivo, quiero decir que viene a nosotros por medio de la observación, por medio del razonamiento, por medio de la comparación, la inducción, la deducción y así sucesivamente. El término discursivo significa la capacidad para discurrir, es decir, reflexionar, calcular, razonar, pensar y deducir cosas a partir de otras. Se dan cuenta que muchas veces nosotros deducimos cosas, pero porque nos ha llegado un conocimiento de otras cosas anteriormente, y entonces vamos nosotros descubriendo, porque tenemos la capacidad para discurrir, pensar y deducir las cosas. En otras palabras, nosotros aprendemos, ¿verdad? Y estamos constantemente aprendiendo.
nosotros no lo sabemos todo. Y no importa la edad que tengamos, ni los títulos que tengamos, ni la inteligencia que tengamos, siempre necesitamos aprender, o siempre debemos aprender. Pero el conocimiento de Dios, hermanos, es intuitivo, lo que quiere decir que es innato, es inherente, natural, y también es inmediato. Es decir, Dios no aprende, simplemente sabe. Fíjate qué bonito. Él no descubre ni olvida. Dios no necesitó ir a la escuela, no necesita de cursos, no necesita de seminarios ni universidades, ni tampoco necesita consultar el Google, el maestro Google que todos nosotros siempre estamos consultando. Él no necesita esto. Espectacular, ¿no? Que Dios no aprende, lo sabe todo. El segundo principio que deberías saber sobre la omnisciencia de Dios dice que el conocimiento de Dios es simultáneo, no sucesivo. Él ve las cosas a la vez y en su totalidad, al mismo tiempo. Mientras que nosotros solo conocemos a medida que los objetos de conocimiento son presentados a nosotros poco a poco, es decir, gradualmente. Dios no aprende gradualmente, pero no sería Dios. Él ya lo sabe todo y Él es la fuente de todo conocimiento. Para Dios, el acto de percepción, es decir, de conocimiento e inteligencia, es completo y es instantáneo. No le falta nada. Dios piensa sobre todas las cosas a la vez, al mismo tiempo. Dices, wow, qué maravilloso. ¿Me pueden decir quién le enseña a Dios? ¿Alguno de ustedes sabe quién le enseña a Dios? Nadie. En el Antiguo Testamento, en el libro de Job, ya saben quién es Job y las experiencias que él pasó. Y pasó por unos momentos muy difíciles, tanto que tuvo una conversación de Dios en donde Job estaba discutiendo con él, discutiendo con Dios. Y quiero mostrarles algunos versículos del capítulo 38. No es, el capítulo es un poco largo, pero ustedes en casa pueden leer los demás porque es muy interesante, hermanos. Y no solamente le sirvió a Job esta conversación, sino que nos sirve a nosotros. Y aún esta conversación les sirve a los ateos y a los científicos y a los intelectuales y a todos aquellos que niegan la existencia de Dios y ellos creen que lo saben todo. Vamos a ver el primer pasaje del capítulo 38 y esta es la traducción lenguaje actual. Dice del versículo 1 al 7, Job 38. Dios le respondió a Job desde la tormenta. Fíjense lo que dice: ¿quién eres tú para dudar de mi sabiduría si solo tonterías has dicho? Vamos a ver qué tan valiente eres. Ahora yo voy a hablar y tú me vas a escuchar. Si de veras sabes tanto, dime dónde estabas cuando puse las bases de la tierra. Tú no sabes quién la midió metro a metro, quién puso la primera piedra y en qué descansan sus cimientos. Tú no estabas allí mientras cantaban las estrellas y los ángeles danzaban. En el mismo capítulo, versículo 11 al versículo 13,
siempre en la traducción lenguaje actual. Dime quién puso límites al mar cuando éste cubrió la tierra. Dime cuándo lo envolví entre nubes y lo dejé en la oscuridad. Dime cuándo les mandé a las olas no pasar más allá de la playa. Qué bonito esto, qué interesante. Hasta en eso tiene control Dios. ¿Alguna vez en tu vida le has dado órdenes al sol para que comience un nuevo día? ¿Qué achicada le está poniendo el Señor? ¿Alguna vez en tu vida le has dado órdenes a la tierra para que se quite de encima a los malvados? Luego el mismo capítulo, versículos 16 al 18. ¿Has bajado al fondo del mar para ver dónde nace el agua? Vaya pregunta, ¿no? ¿Has bajado al reino de la muerte y visitado a los muertos? Si en verdad te lo sabes todo, dime cuánto mide la tierra. Hoy los astrónomos y todos estos científicos saben cuánto ya mide la tierra. Ahora se sabe a través de aparatos que ellos mismos han inventado, y a lo mejor hasta están equivocados, ¿no? Pero ellos dicen que la tierra tiene una medida y tiene un diámetro, una medida de diámetro y de circunferencia, y un poco más saben. Pero hay muchas cosas que ellos mismos no saben. Luego seguimos ahí en el 38. En Job 38, versículo 24 al 26. ¿Sabes hacia dónde se dirigen los relámpagos? ¿Y a qué regiones de la tierra viajan los vientos del este? ¿Sabes quién deja caer las lluvias torrenciales y quién riega los desiertos donde nadie vive? Ya, bueno. Job 38, último pasaje, versículos 34 al 38. ¿Puedes ordenar que llueva con solo levantar la voz? ¿Puedes darle órdenes al rayo y hacer que te obedezca? Dime quién les dio la sabiduría al gallo y a las otras aves. Dime si eres capaz de contar las nubes y hacer que llueva para humedecer la tierra cuando ésta se reseca. Increíble, hermanos. Miren, yo de un tiempo para acá he estado observando a los animales. Antes los observaba, pero para mí que no eran inteligentes, eran simplemente animales irracionales. Pero de un tiempo para acá, por leer y por ver sobre todo, veo que los animales son espectaculares. Son inteligentes, muy inteligentes, y hacen cosas mejor que las que nosotros hacemos. Son increíbles. El otro día vi en la televisión un video que se hizo viral. Las ardillas normalmente son animales así, se mueven así muy nerviosamente y huyen de las personas. Y fíjense que no sé en qué ciudad era, pero era en una calle, en un parque, y entonces se acerca una ardilla a una mujer que está tomando agua en su botella, y se acerca la ardilla, se pone enfrente de la persona, se para en sus dos patas y empieza a hacerle así. Y entonces la mujer entendió que quería agua y le pone la botella, agua fría además. Miren, y empieza la ardilla, cloc, 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 y se acaba el agua. Y una vez que se acabó, chao, ni las gracias le dio a la señora y se fue. Y yo digo, qué increíble, pararse en dos patas. Tenía una sed de aquellas, hermanos. Leí sobre un perro en Rusia
que este perro todos los días a 1 hora en la mañana se metía al metro, se subía al vagón cuando abrían las puertas, se echaba incluso se echaba en un par de asientos y se dormía, pero se despertaba cuando ya estaba cerca de la estación donde tenía que bajarse. Se bajaba porque iba a buscar comida en cualquier lugar, a los mercados y tal, y luego que ya buscó comida, regresa a la misma estación, viene el metro, se sube, se sienta, se duerme, y un poco antes de llegar a la otra estación donde se subió, se despierta y se va. Y alguien se dio cuenta, creo que un periodista se dio cuenta de esto del perro y empezó a observarlo, y se bajaba donde se bajaba el perro, y por eso él sabía que el perro lo que iba a hacer era buscar comida. ¡Qué intuición! Nosotros nos sentamos en el metro y nos dormimos, y de repente nos damos cuenta que se pasó la estación donde queríamos llegar. Los perros, cuando se muere una persona del barrio, los perros lo detectan y aúllan. No sé si te has dado cuenta de eso. Dicen que también empiezan a predecir los terremotos. Están inquietos y también aullando. Los leones. ¿Han visto esos videos de personas que tomaron al león? Es personas que se dedican a ayudar a los animales. Esto fue en África, y lo tuvo desde cachorro hasta ya una edad, y se fue la persona. Como a los 5 o 6 años regresó para ver qué ondas no era un solo león, habían otros. Y miren, cuando lo ven los leones, salen corriendo y se tiran así y lo abrazan a la persona, y como son pesados lo tiraba al suelo, y ya llegaron los demás y le pasaban la lengua, y él los abrazaba y los acariciaba. Increíble. A los animales hay que tratarlos bien, porque a veces reaccionamos y chocho, fuera aquí, y le puedes tirar una patada, ¿no? Pero son seres que sienten, y son seres que aman, pero también tienen sentimientos negativos. Si tú le estás pegando a un perro siempre, cuando te vea va a salir corriendo. ¿Quién les da todo eso a estos animales? Dios. Dios les da esa inteligencia, y es maravilloso porque forma parte de la creación de Dios. El siguiente principio dice que el conocimiento de Dios es independiente, o sea, no dependiente. Él no recibe su conocimiento de nadie ni de nada externo a Él mismo. Isaías hizo la siguiente pregunta en Isaías 40, versículo 13 al 14. Isaías 40, 13 al 14. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? ¿Quién? ¿Cuál es la respuesta a estas preguntas de Isaías? Pues la respuesta es, por supuesto, nadie. Nadie le enseñó a Dios. Dense cuenta, hermanos, de la clase de Dios que tenemos.
Por eso son necesarios e importantes estos mensajes, debido a lo que Dios representa y debido a su naturaleza y todos esos atributos que Dios tiene, es que podemos confiar en Él totalmente e incluso a ciegas, si podríamos decirlo así. Y quiero darte un pensamiento, y recuérdalo por favor: mientras más conoces a Dios, mejor vida espiritual y emocional tendrás. Como hijos de Dios, los hijos de Dios que constantemente tienen problemas y están insatisfechos y se quejan y se amargan la vida, son personas que no conocen a Dios. O sea, dicen que son cristianos, se han bautizado, pero no conocen la naturaleza de Dios. Por eso yo predico de estos mensajes, hermano. Porque esto nos instruye. Y este tipo de mensaje también nos edifica y nos ayuda a mejorar nuestra vida espiritual. Mientras más conoces a Dios, mejor vida espiritual y emocional tendrás. Mientras menos conoces a Dios, peor vida espiritual y emocional tendrás. Porque somos hijos de Dios. Y quien gobierna nuestras vidas es Dios. Y quien nos da la victoria es Dios. Y quien está pendiente de nosotros es Dios. Y Él nos ama como nadie más nos ama. El amor de Dios, dice, excede a todo conocimiento. Entregó a su Hijo por amor a ti. Y a ti, y a ti, y a ti, y a mí. Y a todo el mundo. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Cuál es la siguiente palabra? Exacto, yo iba a decir envió. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. De tal manera amó Dios al mundo. Dios ama a todos, hermanos. Y me preguntarás, ¿y ama a los homosexuales? Sí, los ama. ¿Y ama a las prostitutas? Ama a las prostitutas. ¿Ama a los mareros? Ama a los mareros. Y ama a los políticos y los políticos rusos. Digo rusos, corruptos. A saber por qué dije rusos. Es que estoy sacado de onda con Putin. Entonces, Dios ama a los políticos corruptos, a todos, nos ama a todos, pero es salvo aquel que cree. Si no cree, no entra. Gracias a Dios que nos salvó, hermanos. El siguiente principio dice que el conocimiento de Dios es infalible, no sujeto al error. Ronald Nash es un autor cristiano. Escribió en su libro, y saqué un párrafo muy interesante, que dice: omnisciencia divina significa que Dios no tiene creencias falsas. No solo son todas las creencias de Dios verdad, sino que el alcance de su conocimiento es total. Él conoce todas las proposiciones verdaderas. Es muy interesante este libro y tiene, a través de todo el libro, te enseña y te va dando ese conocimiento, y tu mente se va abriendo, el espíritu se va abriendo, el alma se va abriendo. Dios siempre está correcto en lo que sabe y hace. Dios nunca ha cometido un error. Él ha tenido siempre un propósito en todo, y los resultados no son una sorpresa para Él, porque declara el fin
desde el principio. Sabe cuándo comienza todo y cuándo termina todo. Isaías 46, 9 al 10 dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Esto es conocimiento de Dios. Y por eso leemos la Biblia, para conocer más de nuestro Señor. Cuando leemos no debemos de leer la Biblia nada más para buscar información, sino formación. La Biblia nos forma. Leer la Biblia nos instruye, nos redarguye y nos prepara para toda buena obra. Ese es el fin, prepararnos para toda buena obra. Ahora, he dicho en varias ocasiones, en otros mensajes, hermanos, de la importancia de creer que Dios está en medio nuestro. Lo he dicho varias veces. Dios está aquí. Él lo prometió. Y entonces también junto con eso va la pregunta: ¿por qué llegas tarde? Tú tienes una cita con Dios. Entonces ven desde el principio para que puedas alabar y cantar, y todos juntos cantamos. Y hemos tenido alabanzas preciosas este día y todos los domingos. Si Dios va conmigo a donde yo vaya, ¿por qué actúas como inconverso? Él va contigo. Decía yo en la oración que estaba haciendo, hermanos, no podemos pedir un avivamiento si nosotros mismos no estamos avivados. Y esto que estoy diciendo con la omnisciencia y todo de Dios es parte del avivamiento en nuestras vidas. Que Dios, miren lo magnífico, lo espectacular, extraordinario, admirable, milagroso que es este Dios. Yo soy Dios y no hay otro, no hay semejante a mí. Anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Él ya lo sabía, que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Y yo digo amén, Señor, amén. Y yo me sujeto a ti y me someto a ti, porque eres espectacular. Dios nunca te va a hacer daño, al contrario, te va a bendecir. Y Él quiere tu bienestar y Él quiere darte esa paz tan tremenda. Recuerden que el futuro para Dios es historia. Lo conoce todo, ya lo sabe todo. Alguien puede pensar que Dios ha cometido un error en su vida personal. Ciertas experiencias y condiciones en todo y los resultados no son una sorpresa para Él, porque, como dije, Él declara el fin desde el principio. Tal vez las malas experiencias o situaciones que están fuera de nuestro control hacen que nos preguntemos si quizás Dios haya calculado mal. Y hay gente que así lo expresa. Cuando una mujer es violada, queda embarazada, ese bebé que trae no es un error. Escuché el testimonio de un pastor, un predicador, me impactó muchísimo al final, porque no me esperaba ese final. Predicó
sobre un tema, no recuerdo exactamente qué, pero se me quedó en la mente esto, porque él estaba hablando de que no somos error, que Dios, a pesar de los pecados y a pesar de las cosas negativas que suceden en nuestra vida, Él las lleva por mejor camino. Entonces dijo: yo soy producto de una violación. ¡Wow! Mi madre fue violada y le doy gracias a Dios y a ella que no me abortó, porque ahora estoy sirviendo a Dios. Ahora estoy predicando la palabra del Señor. No fui un error. Qué maravilloso, hermanos. Dios nunca dirá: ups, me equivoqué. Ups, metí la pata en esto. Nunca lo va a decir. Y Dios no tiene un plan B. Él tiene un plan. Y ese plan se cumple y lo sabe todo desde el principio hasta el final. La gente muchas veces, inclusive en las iglesias, tienen un plan B y tienen un plan C. Y cuando un hijo de Dios y un siervo de Dios tiene un plan B o un plan C, significa que él no está convencido de la voluntad de Dios para su vida en la decisión que está tomando. Conocemos una hermana que ha querido ser misionera en cierto país, y la directiva o los pastores, los diáconos y esos de su iglesia se reunieron y le dijeron que no podía ir, que no la iban a apoyar. Y estábamos platicando y con lágrimas en los ojos nos dice: lo peor es que no tengo un plan B. El que te hayan negado a apoyarte no significa que tu llamado ya se terminó ahí. Tú tienes que continuar si estás segura que Dios te ha llamado. Por eso es muy importante tener la convicción de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Es vital. Y cuando tenemos un plan B y un plan C, significa que Dios no está dirigiendo mi vida. El plan A es mi invento, no viene de Dios. Porque cuando Dios te llama, siempre está ahí el tema. Tuve que esperar 10 años para llegar a Marruecos. Desde que tomé la decisión hasta que el día que llegué, pasaron 10 años. Como para que me hubiera yo desanimado rápidamente. Pero Dios me llamó y tenía yo una convicción profunda de que esa era su voluntad. Y así fue, y empezó a abrir puertas, y ya les he platicado cosas, y bendiciones por aquí y por allá. ¿Por qué? Porque era el plan de Dios, no era mi plan. No era mi plan servir a Dios, no era mi plan ser pastor, no era mi plan irme a estudiar a un seminario. Cuando tenía yo 20, 21 años, si me hubieras dicho: oye, tú vas a servir a Dios, me hubiera yo burlado de ti y te hubiera dicho tal vez alguna grosería, ¿no? Ni se me ocurría. Sin embargo, Dios lo hizo y aquí estoy. Y tengo la bendición de guiar esta iglesia y a ustedes, y por ello le doy muchísimas gracias a Dios. Podemos alegrarnos, hermanos, de que Dios nuestro Señor no comete errores en nuestras vidas, sino que además Él tiene un propósito bueno y amoroso por todo lo que permite en nuestra vida. ¿Que metí la pata? Sí.
que hay que levantarse, también, que hay que pedir perdón, también, que hay que esperar un tiempo para que Dios te dirija, también. Y cuando se realiza aquello, se realiza más rápido de lo que hubiéramos nosotros iniciado sin haber cometido el error. Y entonces dice uno, no es tiempo perdido. No ha sido tiempo perdido. ¿Por qué? Porque Dios está detrás de todo y Él lo permite. Y en último lugar, el último principio dice que el conocimiento de Dios es infinito, no parcial. Dios conoce exhaustivamente, totalmente, completamente todas sus acciones y sus planes. Pero también nos conoce a nosotros de manera exhaustiva, es decir, profundamente, íntegramente, minuciosamente. Ningún secreto del corazón humano, ningún pensamiento de la mente ni sentimiento del alma escapan a su mirada. Y eso nos debe animar, porque Dios está pendiente de nosotros. Hay grupos cristianos, iglesias, denominaciones, donde hay mucha condenación y hay mucho señalamiento, y que Dios de acá, y que Dios te puede castigar, y andas así, no disfrutas a Dios. No lo disfrutamos. ¿Por qué? Porque me va a castigar, y Señor, y se pone uno nervioso. Pero es una mala enseñanza. Es más, es una enseñanza antibíblica. No es lo que dice la Biblia. Nosotros nos tenemos que gozar de Dios y con Dios. Nos tenemos que gozar. Aunque yo haya pecado, sí, aunque hayas pecado, pero tienes que confesar tu pecado y restaurar tu relación con Dios y poner las cosas en paz con Dios. Por eso dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y además lavarnos, limpiarnos de toda maldad. Pero si confesamos, hermano, pero si no confiesas, no puedes recibir esa promesa y esa bendición de parte de Dios. Y entonces me levanto, o me levanta Dios, sigo adelante, me restaura y sigo adelante. No te creas, hermano, que Dios no te conoce bien. Él sabe lo que estás pensando. Él sabe lo que estás pensando en lo oculto cuando estás en tu casa, tú solo, tú sola. O cuando vas manejando y de repente se te pasan unos pensamientos horribles que no tenías que pensar, pero llegan. Lo conoce Dios y conoce las intenciones de tu corazón, las cosas que estás planificando, buenas y malas. Increíble, hermanos. Primero de Crónicas, capítulo 28, versículo 9 dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre. ¿Quién está hablando ahí? David, ¿verdad? David diciéndole a su hijo Salomón: reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Es decir, tú ten la iniciativa, no vayas a la fuerza, no vayas obligado, sino con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Conoce todo. En el Salmo 139, del versículo 1 al versículo 6, dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme.
Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Qué maravilloso. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Lo único que puedo hacer es creerlo. Lo creo, lo experimento, lo acepto. Y esto se llama fe, hermanos. Eso es la fe. Y tienes que aplicar la fe y estos principios en tu vida si quieres tener una buena vida espiritual y emocional, en donde no andes peleando a cada rato con tu esposa o con tu esposo o con tus hijos o con tu vecino o con tu hermano o con tu hermana. Que no andes discutiendo por tonterías, porque Dios está pendiente de todo. Entonces, cuando empiezo a conocer todo esto y digo yo, wow, como David, alto es, no lo puedo comprender, Señor. Mi mente finita no alcanza a entender ese amor de Dios, pero no me importa, porque yo lo creo y lo acepto y camino conforme a lo que Dios me dice. Se llama fe. Por eso dice la palabra: el justo por la fe vivirá. Esa es nuestra aventura, hermanos. Ese es nuestro camino, la fe. Vivimos con nuestros errores, grandes y pequeños, insignificantes y desastrosos, y nos acostumbramos a cometerlos. Pero escucha esto: pero servimos a un Dios infalible y libre de errores, cuya grandeza no puede ser comprendida. Y te digo una cosa más: no te quejes contra Dios, ni te pongas a discutir con Él, ni te resientas con Él, porque Él sabe lo que hace. Señor, haz lo que tú quieras en mi vida, lo que tú quieras, porque yo me someto a ti y contigo estoy seguro, porque yo de ti recibo cosas maravillosas y buenas. Y ahora que te entiendo, Señor, ahora que veo la profundidad de su amor, de su misericordia, de su gracia, estoy más agradecido con Él, lo amo más y quiero servirle más, y no le quiero fallar. Pero también sé que si le fallo, tengo solución para ello. Así de maravilloso es nuestro Dios, hermano. Voy concluyendo con el Salmo 40, versículo 5. Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. No sé si recuerdas, pero hay un canto que está basado en este texto. Has aumentado, oh, tus maravillas. Es bueno saber que Dios está en control y que aquel que no se equivoca, que es Dios, también puede compensar nuestros errores si pedimos perdón. Gloria a Dios, hermanos. Bendito sea el Señor. Vamos a escuchar un canto muy bonito que espero les ministre y les ayude y va bien con el tema. Gracias porque eres un Dios espectacular, eres un Dios tremendo, eres un Dios tan inmenso y tus atributos son tan grandes que no los podemos entender.
pero lo creemos y lo aceptamos por fe. Dile gracias, Señor. Gracias por tu amor, tu misericordia, tu gracia. Gracias por tu poder en mi vida, dile. Gracias por el Espíritu Santo dentro de mí. Aleluya. Oh, bendito eres, Señor. Bendito eres. Dile al Señor: Padre, te entrego toda mi vida, todo lo que soy, todo lo que tengo. Es tuyo, soy tuya, Señor. Y estoy de acuerdo, Señor, en hacer tu santa voluntad y aferrarme a ti y estar contigo siempre, porque contigo estoy seguro, contigo estoy protegido, porque tú me cubres. Aleluya. Gracias, Señor. Eres formidable, Padre, maravilloso, milagroso, admirable, consejero, príncipe de paz. Oh, mi Rey, avívanos, Señor, y ayúdanos a avivar el fuego del don tuyo que está en nosotros, comenzando conmigo, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.